Buenos días. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien al fondo? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muy bienvenidos a un almuerzo más de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Un almuerzo importante en un año claramente que para todos nosotros va a ser importantísimo. Y es un almuerzo que tenemos el privilegio de tener con nosotros a Patricia Bullrich. Hablábamos recién, ya es una persona llegada y amiga de la casa. Hemos estado en un almuerzo similar el año pasado. Claramente las expectativas que despierta tu presencia aquí, Patricia, es grande, lo vimos en entrada, pero tenemos 100 personas participando hoy de este almuerzo, y eso claramente da testimonio de la importancia y obviamente de la preocupación que tenemos como empresarios, ¿no? Claramente lo que está en juego en este año para todos nosotros como empresarios argentinos y franceses en esta comunidad de negocios franco-argentina es mucho. Y creo que por las inversiones francesas en nuestro país y por las inversiones de las empresas argentinas que tienen vínculo con Francia, tenemos mucho para aportar y muchas preocupaciones también para ser escuchadas. Entonces, realmente te agradecemos venir aquí una vez más, pero también venir con parte de tu equipo. Así que le agradecemos a Luciano y a Hernán por formar parte y también por tener esa voluntad de diálogo y de escucha con nosotros. Agradecemos siempre, nos acompaña hoy también prácticamente toda la plana mayor de la embajada, encabezada por nuestra querida embajadora Claudia Scherer-Foss y Jean-François Michel, el jefe de los servicios económicos de la embajada, ambos con sus equipos, así que muchísimas gracias. Y la verdad, Patricia, como hablábamos en su momento, la Cámara representa hoy a unas 300 empresas. Todas las empresas francesas que están en el país forman parte de nuestra entidad, con una inversión constante, en muchos casos con una presencia histórica, con empresas francesas que están en nuestro país hace ya más de 100 años. Y eso habla también de los lazos entre los dos países y de lo que tenemos para aportar seguramente en materias que dominan desde el punto de vista comercial y económico nuestro know-how francés aquí también en nuestro país. Así que de mi parte no quiero tomar más tiempo, sí escuchar a las personas importantes que tenemos hoy, escucharte a vos, Patricia, y solamente un agradecimiento siempre a las personas que posibilitan que se lleven a cabo estos almuerzos. Así que gracias, Sebastián, por Crédit Agricole, y muchísimas gracias también, Susana, por tu sponsoría y tu presencia aquí. Muchísimas gracias a todos. Patricia. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Argentino-Francesa por esta invitación. Me enteré hoy que es la primera cámara de la Argentina, algo que nos enorgullece mucho y realmente muestra la relación de tantos años de empresas francesas aquí en la Argentina, de ciudadanos y empresas que han venido y han elegido a la Argentina. Nosotros queremos comenzar por hablar de un concepto general, de una visión general de lo que vemos para el país, de lo que vemos para la Argentina. Y nuestro concepto, que de alguna manera engloba nuestro
programa de gobierno, nuestro plan de acción, nuestra filosofía, es la necesidad de un país en orden. Un país que respete la ley y donde exista una macroeconomía que esté estabilizada. De alguna manera, estas son condiciones básicas para que lo que existe en la Argentina se convierta en riqueza. Lo que existe en la Argentina no es nuevo. No es que hoy estemos descubriendo nuevas potencialidades. Ya en 1868, cuando Sarmiento asumió como presidente de la Nación Argentina, en Chivilcoy habló del potencial agrario que tenía la Argentina como granero del mundo. Y hoy estamos pasando una de las crisis a partir de una política extractiva del Estado hacia la producción. Por eso el potencial productivo de nuestro país, de nuestros ciudadanos, de nuestras capacidades, está directamente relacionado al modelo, al régimen político, institucional y económico que nosotros queremos plantear. No es que no estaba antes, no descubrimos el petróleo, viene de Mosconi, no descubrimos la capacidad minera de la Argentina, basta ver Chile, cómo le explota, a menos que nuestra cordillera sea de plástico. Entonces, lo que necesitamos rearmar, reconstruir, es un nuevo modelo, un nuevo régimen que es institucional, que es político, que es económico y que es social. Y quizás la Argentina ha tenido en este sentido una serie de crisis profundas, muy profundas, pero nunca los argentinos sentimos la profundidad de este momento. La emocionalidad argentina está herida. La decadencia se ve, se nota, la siente cada familia. La incapacidad de haber revertido los problemas básicos que tiene nuestra economía, nuestra legislación, el respeto a nuestra Constitución, son las grandes deudas de nuestro país. Por eso es que lo primero que nosotros queremos plantear, y estando aquí en la Cámara Francesa, es que queremos cumplir nuestros compromisos. Y sabemos que vamos a llegar a una situación compleja, pero queremos comenzar como gobierno, si nos toca gobernar la Argentina, con esa fuerza que da la palabra y el cumplimiento de los contratos. Y eso es muy importante en este momento, porque el tembladeral en el que estamos genera muchas preguntas. Queremos también, y adelante acá de nuestra embajadora de Francia, queremos poder comenzar nuestro gobierno con el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea. Queremos pedirle especialmente a Francia que nos ayude en esa tarea, porque es para nosotros un mercado de 800 millones de habitantes. Pero es más que un mercado. Es un mercado comercial, es una oportunidad educativa, es una posibilidad de intercambio de experiencias como hemos hecho con todos los países europeos y también con la Unión Europea. Por eso es que ese salto sería para nosotros un punto de inflexión, porque nos permitiría, como Mercosur,
y también como país comenzar una construcción de acuerdos de largo plazo con muchos países. Hoy, con la guerra en Ucrania, queremos pensar en acuerdos de 30 o 40 años de venta de gas y de petróleo a países europeos. Y tenemos la posibilidad de hacerlos. Tenemos las empresas, tenemos la capacidad y nos falta la inversión. Y la inversión viene con seguridad. Y hoy sabemos que es algo necesario. Entonces no estamos pensando en chiquito, no estamos pensando solamente en terminar el gasoducto que hoy se está construyendo. Estamos pensando en tener un sistema de evacuación de nuestro gas y de nuestro petróleo que dé seguridad, tranquilidad y certeza a Europa en este momento que vivimos, que va a durar muchos años. Porque les voy a contar una anécdota, que la discutí la última vez que estuve en Estados Unidos con el secretario de Seguridad de Estados Unidos y que me tocó como ministra de Seguridad. Hablando con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es un asesor directo del presidente, le dije, Argentina necesita que levanten las restricciones de compra de armas que tenemos todavía por la guerra de las Malvinas. Pasaron 40 años. Por la guerra de las Malvinas. ¿Cuántos años van a pasar de las restricciones que tiene hoy Europa con Rusia por la guerra contra Ucrania? Si por la guerra de las Malvinas han pasado 40 años y aún tenemos restricciones. Por eso sabemos las consecuencias de largo plazo que tienen estas decisiones geoestratégicas, geopolíticas o de intentos imperiales de determinados países. Y por eso queremos poder cubrir esas necesidades. Nosotros queremos hablar con un poco de detalle. Acá me acompaña Luciano Laspina, que después seguramente les va a contestar un montón de preguntas sobre cuestiones macroeconómicas y productivas fundamentales. Queremos plantearles que queremos eliminar las barreras que impiden la creación de empleo en la Argentina. Y sabemos que las leyes laborales en la Argentina son leyes que generan un pasivo laboral enormemente importante para las empresas. Que es necesario la modernización, la simplificación y el pago adecuado, fundamentalmente en el campo de las indemnizaciones. Y también leyes especiales para todos aquellos sectores que hoy están en la informalidad o que tienen planes sociales y que no van a entrar al mercado laboral de acuerdo a la legislación actual que tiene la Argentina. Y estamos dispuestos a dar ese paso porque creemos que la distancia que tiene el mercado laboral, la demanda y la oferta es enorme. Hay empresarios que quieren ofrecer trabajo, pero tienen miedo, y hay trabajadores que por estar subsidiados no buscan trabajo. Hay que romper esa barrera para lograr un encuentro del mercado laboral en su oferta y en su demanda. Por eso nosotros vamos a tomar una decisión que va a ser muy importante, que es convertir desde el primer día a los planes sociales en un seguro de desempleo para que el incentivo sea el empleo, y vamos a ir trabajando de acuerdo a las franjas etarias que van a tener algunos 6 meses, otros 8, otros 10 meses para la reinserción en el mercado laboral. Y vamos a comenzar con una encuesta en la que hagamos una encuesta a todas las personas que hoy tienen un plan social, porque estamos convencidos que
la informalidad laboral de la Argentina está totalmente solapada con el plan social. Y hay muchas personas que tienen condiciones laborales que lo hacen en condiciones de informalidad para mantener el subsidio que el Estado les da. Y nosotros vamos a cambiar ese incentivo para que el empleo sea lo formal y el plan se convierta en un seguro de desempleo con un sistema simple y claro de contratación, similar al que hoy existe en servicios domésticos de jardinería, que son muy baratos y muy económicos para la reinserción de personas que hoy cobran una plata y no tienen nada. No tienen ni jubilación, ni ART, ni obra social. Sin embargo, dicen que eso es un derecho. Segundo tema que vamos a plantear es una simplificación y un reordenamiento impositivo. Y esto es a los 3 niveles, al nivel nacional, al nivel provincial y al nivel municipal. A nivel nacional, bajando la cantidad de impuestos que tiene la Argentina y las complicaciones de esos impuestos. 169 impuestos. 9 de ellos explican el 90% de nuestra recaudación. Hay impuestos que recaudarlos es más caro que las estructuras de recaudación son más caras que lo que uno recauda. También hay impuestos que son total y absolutamente antiproducción. Ingresos brutos, ingresos a los bienes personales, impuestos a los bienes personales o retenciones y derechos de exportación que se cobran a todo. Es decir, que son impuestos absolutamente antiproducción. Tercer punto, una reforma del Estado muy contundente, que tenga un control total del gasto público y una eliminación de todas las trabas regulatorias. Estamos trabajando un modelo de simplificación, de descontaminación legal de la Argentina. La Argentina tiene más leyes de las que necesita y todas llevan algún camino en el que en el medio alguien se interpone para que las cosas se dificulten. Nosotros queremos hacer una autopista de simplificación y ya estamos contabilizando la derogación de 500 leyes que son leyes absolutamente ridículas para la concepción actual de la economía. Muchas que vienen desde la década del 60 y que fueron pensadas en un mundo donde todo estaba controlado. Vamos a trabajar muy fuerte en este plan de estabilización. Sabemos perfectamente que tenemos nudos gordianos que tenemos que desatar. Sabemos que no existe economía con cepo cambiario. Y si lo postergamos mucho, todos van a postergar las decisiones. Entonces, vamos a perder tiempo y ya tuvimos experiencia de pérdida de tiempo. Con lo cual, vamos a traer al presente, al primer día, todas las decisiones que permitan generar una confianza en cuál es el modelo que vamos a llevar adelante. Desregulación, simplificación impositiva, pacto fiscal con las provincias, la necesidad de generar una seguridad y un orden en todos los estamentos, una garantía de poder entrar y que el dinero entre y salga. Y estamos trabajando, que luego Luciano lo explicará, un régimen jurídico bimonetario para poder tener seguridad jurídica en las contrataciones.
y también estamos trabajando para tener modelos de cuentas en el exterior para el cobro de determinadas materias fundamentales que nos van a sacar del déficit en el que estamos. Pero hay una primera cosa que vamos a tener que hacer, porque todo el ordenamiento para llegar a un plan de estabilización tiene un punto fundamental: la necesidad de tener un banco central autónomo, pero autónomo de verdad, sin capacidad de préstamo al Tesoro y sin capacidad de imprimir billetes que cada día cuestan menos y valen menos en la capacidad adquisitiva de los argentinos. Como en 1919, en Alemania, que un señor fue a comprar a una tienda con una enorme cantidad de billetes y los llevaba en una carretilla. Y cuando sale, encuentra todos los billetes y le habían robado la carretilla, porque lo que valía era la carretilla. Los billetes no valían nada. Lo mismo que nos pasa hoy en la Argentina. Esperemos que no nos pase lo mismo que luego pasó en Europa, que fue el momento más terrible de la historia argentina, de la historia mundial. Segundo punto del que queremos hablar es que, así como hablamos del orden de la economía, y primero vamos a tener decisiones difíciles, muy difíciles, que van a generar movimientos de ordenamiento de precios, de ordenamiento de la moneda, para entrar en un plan de estabilización. También queremos hablar del orden público, de la seguridad de los ciudadanos. Hoy en día tenemos ciudades que están tomadas, como es el caso de la ciudad de Rosario. Tenemos enormes problemas de seguridad que generan en todos los estamentos de la sociedad un sentimiento de desprotección brutalmente fuerte en todos los argentinos. Por eso es que, y en esto lamento que se haya retrocedido de lo que nosotros hicimos en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, porque habíamos avanzado. Fueron 4 años en los que, o 3 años y medio, en los que el retroceso nos ha llevado a tener situaciones como la toma de la ciudad de Rosario, donde la ley que rige es la ley del narco, y donde los comerciantes reciben amenazas directas, como las de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Le dejan un sobre con una bala y le dicen plata o plomo, y tienen que pagar peajes en la ciudad de Rosario. Y lo mismo está pasando en otros lugares, producto de que la ideología que rige la seguridad es la ideología inversa a lo que tiene que hacer un Estado. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que los cuiden. Entonces, primero el ciudadano, primero las víctimas, y el que las hace las paga. Es así, les guste o no les guste a quienes cometen delitos. Nosotros vamos a ser estrictos y vamos a tener una mano firme en el cuidado de los ciudadanos, de sus propiedades, de sus bienes y de sus vidas. Nos hemos acostumbrado, decimos, uy, nos robaron un celular, como si no fuera nada. Por suerte, nada más que un celular. Hay personas que le roban 3, es lo más caro que tiene, encima, es el dinero que tiene. Sin embargo, parece que nos acostumbrásemos. Bueno, hay que desacostumbrarse a la inseguridad como si fuera una parte de nuestra vida. Quiero hablarles
de la situación educativa de la Argentina. Hoy en la Argentina tenemos 50% de nuestros jóvenes que no terminan la escuela secundaria. Y tenemos un 70% de chicos que terminan la escuela primaria con deficiencias básicas en las materias fundamentales. La inversión que tenemos que hacer es fundamental. No existe posibilidad de que la Argentina crezca, sea más rica, tenga productividad con un sistema educativo total y absolutamente destruido. Y ahí vamos a ir con mucha fuerza, a hacer cambios de fondo. Vamos a ir para financiar realmente a todos y cada uno de los estudiantes y no de las estructuras burocráticas que han copado el sistema educativo argentino. Francia tiene 57 institutos de formación docente. La Argentina tiene 1.800, con menos habitantes. ¿Qué significa esto? Que cada uno responde a un interés particular y no a la formación docente fundamental. No hay educación de buena calidad con docentes de baja calidad. ¿Hay esfuerzo de los docentes? Sí, pero el esfuerzo si uno no tiene la base fundamental. Por eso vamos a desregular la profesión docente para que cualquier persona con título universitario pueda formarse como docente y enseñar en cualquier parte del país. Necesitamos hacer una épica donde los profesionales que se han formado en este país salgan a ayudar a las escuelas y den su conocimiento para poder salir más rápido de la crisis educativa que tenemos. Y retomar, así como comenzamos con Sarmiento, un Sarmiento 5.0. Tenemos la estructura. Sin embargo, un chico que hoy fue al colegio en la provincia de Buenos Aires tuvo 2 horas y media de clases. 2 horas y media. Entra a las 8, tiene un recreo a la hora, tiene otro recreo a la hora y a las 12 a su casa. Esto es absolutamente imposible que alguien aprenda con este nivel de educación. En la provincia de Chubut, el año pasado, hubo 60 días de clase, sobre la mínima de 180. Entonces vamos a trabajar muy fuerte para que la educación sea uno de los pilares que llevemos adelante. Y ahí vamos a plantear y pedirles a ustedes un favor. Queremos trabajar cerca de las empresas para tener un modelo público-privado de formación para el trabajo. Estuvimos hace pocos días en la Escuela Renault, en Córdoba, con un modelo dual, yendo a las fábricas, y no solamente a la Renault, yendo a las fábricas John Deere, yendo a las fábricas de maquinarias, aprendiendo motores, robótica. Y necesitamos la formación profesional para los jóvenes y para las personas que hace mucho tiempo que están fuera del mercado laboral. Y lo tenemos que hacer con las empresas. Tenemos que juntar lo que necesitan las empresas con lo que podamos formar a los jóvenes y a las personas que no son tan jóvenes, que hoy también están desocupadas. Para nosotros este punto es fundamental. Gastamos el 13% del Producto Bruto Interno Argentino en educación. Tendríamos que tener una educación de enorme calidad. Estamos cruzados entre el Estado y los gremios en una pelea eterna. Nosotros queremos volcar a la sociedad,
volcar a los profesionales para poder salir de este corset en el que estamos. Quiero plantearles que estamos totalmente decididos a un cambio de fondo. Nosotros no vemos más que un camino. Algunos quizás ven otros. Nosotros vemos un solo camino. Porque hasta ya no nos sirve las premisas de Einstein, que decía, si haces las mismas cosas vas a tener los mismos resultados. Nosotros, si hacemos las mismas cosas, vamos a seguir hundiéndonos. Es decir, que ya ni siquiera podemos hacer las mismas cosas. Nuestro cambio es un cambio de fondo, es un cambio valiente, es un cambio con coraje, porque en cada una de estas cosas que yo les dije, ustedes van a encontrar, porque están en empresas, en servicios, y saben con qué nos vamos a encontrar, cuáles son todos los actores de veto que vamos a tener en este camino. Nosotros también los conocemos. Pero creemos que en la Argentina hay un solo camino, que es animarse, tener carácter, tener liderazgo de verdad para animarse a cambiar las cosas que hay que cambiar y generar esta descontaminación legal, esta baja de impuestos, este camino donde la inversión privada tiene que ser más importante que lo público, donde no podemos tener más Estado que privado porque así los países no funcionan. Y así se traban los países, donde el costo argentino no puede representar el costo enorme que hoy le significa a cada empresa, donde cuando uno mira lo que la empresa produce, dice, yo soy el 50% y tengo un socio que es el Estado, que es el otro 50%. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de bajar el costo del Estado y ustedes encargarse de ser cada vez más productivos. Que lo son, pero el costo del Estado es enorme. Piensen que en los últimos 20 años la riqueza del país se fue a más burocracia. Porque uno dice, ¿más servicios? No, más burocracia. Pasamos del 23% del PBI que costaba el Estado en el año 2003 al 42%. Es decir, ¿se duplicó el Estado? ¿Se duplicaron los servicios? No. Se duplicó la burocracia. Se duplicó una estructura de la política para la política, no para el ciudadano. Vamos a tener que derribar eso y nos va a llevar un tiempo lograr tener una relación razonable entre cuánto es el peso, cuál es el peso del Estado en la economía argentina. Y vamos a tener que ser muy serios, porque la Argentina es un enfermo crónico en el mundo. Y entonces nos empiezan a creer un poquito y dicen, ¿y cuándo van a meter la pata? ¿Cuándo la Argentina vuelve para atrás? Así que nosotros por eso es que empezamos diciendo, vamos a cumplir con los contratos, porque creemos que ese enfermo crónico tiene que empezar a decir cosas que sean y hacer cosas que sean totalmente creíbles. La palabra hoy está depreciada. Los hechos son los que nos darán la razón, pero en la democracia primero se vota y después se gobierna. Si no sería fácil, ¿no? Uno votaría después de gobernar y entonces sería bastante fácil poder saber qué se elige. Nosotros estamos prometiendo ponerle carácter, liderazgo a un país que no se resuelve solo a partir de lo técnico. Se resuelve a partir de una decisión de decir o cambiamos o morimos como nación. Y nosotros elegimos cambiar. Muchísimas gracias. Tengo.
Muchas gracias, Patricia. Sé que está con tiempo limitado, tenemos un ratito para preguntas. Perfecto, gracias. Sí, si quieren pueden ser las preguntas dirigidas a Patricia o las puede responder el diputado Luciano Laspina. Si no. Bueno, Patricia, Florencia Donovan, una de las cosas que por ahí se te cuestiona, dicen, bueno, ¿cómo va a ser Patricia para generar consensos, para derogar esas 500 leyes, levantar el cepo, cambiar los planes sociales en seguros de desempleo? ¿De qué manera te imaginás vos que vas a ir resolviendo, por ejemplo, imagino los millones de marchas, las peleas con los sindicatos? ¿Cómo vas a generar consenso en el Congreso? ¿Cómo te imaginás la gestión de ese conflicto en un primer año que promete ser durísimo en términos de calle y de conflicto político también? Bueno, en primer lugar, el conflicto en la calle ya está, hace 10 años. Con lo cual, lo que vamos a hacer es resolver un problema de larga data que, independientemente de lo que hagas, lo vas a tener igual. Hay un artículo de una economista que trabaja con nosotros, que se llama Diana Molero, que dice, hagas lo que hagas, igual no te van a querer, igual no te van a querer. Así que, ¿cómo resolver los conflictos? Bueno, en primer lugar, a partir de la nitidez de lo que nosotros planteamos. Y a partir de un principio que, digamos, como politóloga sale de la teoría de los juegos y de la decisión, que es que hay un punto. En la negociación hay un punto. El punto de equilibrio del cambio se da cuando vos sabés hasta dónde podés negociar y cuando negociás más, volvés al status quo. Entonces, es fundamental entender que nuestra negociación con los actores que quieran sentarse a negociar, estamos dispuestos a hacerlo con cualquiera, parte de la base de que ese punto de equilibrio, si el actor está en 1 y vos estás en 100 y tu punto de equilibrio es 70, no podés bajar de 70, porque si no, mantenés exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Eso significa que algunas cosas las vas a negociar y otras cosas tenés que buscar actores más cercanos que te permitan poder votar las leyes que necesitas. Por ejemplo, a nosotros nos sería más fácil contar con el bloque que puede llegar a tener Milei de 10 o 12 diputados, que puede tener ese número de diputados, para votar los paquetes de desregulación, los cambios impositivos, la reforma del Estado, que hacerlo con quizás diputados de determinadas provincias que te van a negociar a cambio o te van a canjear algo. Y, digamos, de entrada plantar cuál es el conjunto de las medidas que vamos a tomar. Nosotros vamos a tener conflictos pase lo que pase. Porque si uno analiza el comportamiento de los actores, vos te das cuenta que los actores de veto de la Argentina han separado la realidad de su comportamiento. Si fuera por la realidad, este gobierno tendría que tener una huelga general todos los días. Sin embargo, no tuvo ninguna. Es decir, que los actores que a nosotros nos vetan, lo que hacen es permitirle a un gobierno de su mismo signo ser el peor gobierno. Y cuando nosotros lleguemos, a nosotros nos van a vetar con autonomía de las cosas que queramos hacer. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pensar en mecanismos alternativos, que van a ser, por supuesto, el uso de todos los recursos que tiene el Estado, el uso de todos los recursos legales que tiene el Estado, el uso de todos los mecanismos que tiene el Estado, que tiene, digamos,
la Constitución argentina, como son los plebiscitos, las llamadas a iniciativas populares. Vamos a utilizar todos los mecanismos para que la sociedad le gane a las minorías intensas. ¿Va a ser una lucha? Sí, pero esa lucha la vamos a tener, hagamos lo que hagamos. Entonces, si no lo hacemos, en 4 años vamos a estar acá diciendo, quisimos, no pudimos, se nos pusieron enfrente. Entonces vamos a decir, si nos ponen enfrente, lo vamos a correr. No tenemos alternativa. La Argentina no puede seguir bloqueada por minorías que lo único que hacen es impedir que la Argentina crezca y trabaje. Te voy a dar un dato para darte digamos, seguir con esto. Del 100% de los planes sociales que tiene la Argentina, solamente el 5% se moviliza. El 95% no se movilizó nunca. ¿Alguna vez viste venir una movilización del norte? ¿Alguna vez viste venir una movilización del oeste? No. Son grupos organizados que siempre vienen del sur. Siempre los mismos. Siempre exactamente los mismos. Los demás, si vos los ordenás y le decís, vamos a empezar a trabajar de esta manera, el 95% de la gente se ordena. ¿Qué vas a hacer con ese 5%? Bueno, vas a utilizar los recursos de la ley. Vas a utilizar los recursos de la ley. ¿Vas a una marcha y no cumpliste con tus obligaciones? Al otro día no tenés más el plan social. Se terminó. Se terminó la extorsión. Si la Argentina vive bajo la extorsión, si aceptamos la extorsión, no cambiamos. Así que va a ser conflictivo. Pero yo me pregunto, si el conflicto existe solo por el hecho de que nosotros gobernemos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a dar un paso atrás? Cada vez que la Argentina dio un paso atrás, dio 20 pasos atrás en su economía, en la vigencia del populismo y en la vigencia de un modelo de acumulación de política extractiva y corrupta. Así que yo no voy para atrás. Hola, Patricia. Aquí, Juan Bullet, ¿cómo estás? Muy interesante, muy concreto, muy ambicioso el plan que presentaste. A mí me interesaría ver con más claridad cómo se articularían las medidas financieras y monetarias. Hablaste rápidamente de la salida del cepo, también habrá que ver cómo resolver el tema de la falta de dólares del Banco Central, y además habrá hay un problema de precios relativos en Argentina muy importante, y todo eso se va a terminar por traducir por un ajuste muy fuerte. ¿Qué medidas acompañarían este ajuste? Gracias. No sé si es un ajuste o es desajustar de una vez por todas a la gente, pero le voy a dejar a Luciano que conteste. Bueno, a ver, como dice Patricia, la economía está transitando un doloroso ajuste sin destino, digamos, ¿no? O sea, la verdad es que, como todo en la vida, uno tiene que cosechar para después, sembrar para después cosechar, y nosotros creemos que hay que hacer las correcciones que se necesiten para poder después darle a la gente lo primero que necesita para poder vivir tranquila, que además de las cuestiones de la seguridad, son una economía estable. Digamos, que saber que sale a la mañana y que los precios cuando llega a la casa son parecidos a los de la mañana, que no es lo que ocurre hoy. Y sabemos que para estabilizarse requieren algunos prerequisitos. La estabilización no surge de la nada ni es una medida mágica que uno pueda estabilizar con una ley. Uno tiene que tener una serie de cosas que son las que Patricia planteó muy bien en su discurso. Es, primero, un orden fiscal. Segundo, reducir a un nivel razonable el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que hoy es el principal motor de la emisión monetaria en la Argentina. Tercero, tener un programa financiero relativamente despejado, para que esto no sea, digamos, una espada de Damocles permanente. Y cuarto, agregaría, obviamente, lo que usted planteaba, acomodar los precios relativos, básicamente tarifas y tipo de cambio, que son los dos que hoy más atrasados están. Con lo cual, eso es lo que uno tiene que hacer.
Y lo tiene que hacer de la mejor manera, de la manera menos dolorosa posible, tomando medidas compensatorias que nosotros hemos venido discutiendo con Patricia desde el año pasado. Digamos, tenemos estas discusiones y tenemos visiones de cómo se hacen esas cosas. Después podemos discutir los detalles. Y una vez que uno logra esos prerequisitos, recién ahí puede estabilizar y lograr la magia de la estabilización, como alguna vez me dijo un expresidente, quiero que hagan magia, como fue en el 91. Pero claro, la magia del 91 de la estabilización tuvo como precedentes, en aquel momento por errores propios del gobierno que llegó sin un plan muy articulado, 2 años, que fueron 89-90, de mucha, digamos, desorden, que llevaron a que haya en el medio de un gran desorden, ajuste de precios relativos, el inicio de la reforma del Estado, el equilibrio fiscal, el ajuste de precios relativos, la desaparición del cepo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es una corrección y una salida ordenada, no el 89-90, aunque digo, cada vez hay más riesgo que el 89 lo produzca este gobierno, con sus propias peleas, porque estamos coqueteando con la hiperinflación, el gobierno está coqueteando con la hiperinflación, tiene ya todos los condimentos económicos de una hiper, le falta el condimento político, que es que renuncie su RUIL, como fue en aquel momento, que venga un candidato y prometa que va a, por ejemplo, eliminar el peso, con lo cual el peso se va a hiperinflacionar, ¿no? Y tenés todos los condimentos. En aquel momento era Menem diciendo revolución productiva y salariazo, y vino la hiperinflación. O sea que nos falta el condimento político. Yo sigo diciendo que Juntos por el Cambio es la única fuerza política que garantiza que no haya una hiperinflación en la Argentina hoy. Hoy. Entonces, cierro la pregunta. Nosotros somos conscientes y tenemos un programa armado de transición, de cómo van a hacer estas correcciones para minimizar los costos políticos y llegar a la tierra prometida que es la estabilización. Lo que uno no puede es saltear etapas. Como en la vida, en la economía pasa lo mismo. Muchas gracias, Luciano. Tenemos un minutito más. ¿Podemos hacer una más? Sí, sí. Perfecto. Buenas tardes. Pregunta para Luciano principalmente. Patricia, hablaste de honrar los compromisos. Dentro de honrar los compromisos significa que todos los bonos que ha emitido el Estado en sus diferentes versiones sean cumplidos en sus vencimientos y demás. ¿Cuál es el plan para...? Obviamente, ningún país paga sus deudas al 100%. Las deudas se renuevan y se van dando en el tiempo, pero eso requiere un prerequisito, que es la confianza. O sea, nadie renueva un bono si no tiene confianza en el país. ¿Cuál es tu pensamiento, cuál es tu plan para que toda esta deuda fiscal, cuasi fiscal, del Estado, del Banco Central, digamos, de todos los organismos que están dando vueltas, se vaya renovando y vaya teniendo plazos razonables y genere este panorama fiscal que hablaba Patricia y monetario que te permita, digamos, despejar los cumplimientos de pagos de deuda? Sí, es una gran pregunta. Obviamente Argentina tiene un problema enorme, lo decía Patricia, de confianza, y es independiente del signo político que gobierne. Lamentablemente, nosotros cuando pensamos los programas y las propuestas y los planes, partimos de una hipótesis, que es que la credibilidad es cero. Con lo cual, cuando uno parte de esa hipótesis, todo se hace más difícil, y tu pregunta se hace más difícil de responder en ese contexto. Creo que ahí yo distinguiría 3 tipos de instrumentos. Las del Banco Central tienen en el medio los bancos y los depositantes, con lo cual uno ahí no puede, bajo ningún concepto, hacer ruido, por decirlo de alguna forma. Está la deuda externa, que es una deuda que ha sido ya reestructurada pesadamente, yo diría, y que tiene pocos vencimientos en el 24 y empiezan más fuertes en el 25. Y ahí nosotros creemos que sería absolutamente descabellado plantear una segunda reestructuración. Y después está la deuda doméstica, que ha sido, digamos, el gran festival de bonos que ha generado este gobierno, de Guzmán hasta acá. Y que obviamente tiene una característica que está en gran medida está en manos de inversores regulados, institucionales, del propio sector público, y queda una porción muy chiquita en manos de mercado libre, con lo cual es un problema administrable desde ese punto de vista. Son 3 desafíos diferentes. Obviamente los 3 requieren que Argentina ponga sobre la mesa el primer día un cambio de rumbo bastante claro, que vaya recuperando a poco la credibilidad, que haya delivery de reformas fiscales, que son las que planteó Patricia, y sobre todo de equilibrio fiscal muy rápido, y de esa forma ir ganando acceso a los mercados.
Y creemos que lo podemos hacer en la medida que tengamos un presidente, presidenta en este caso, con el coraje y la valentía de encarar esas reformas. Y yo creo que el mercado nos va a acompañar porque el mercado no solo confía en lo que hagamos nosotros, confía en el potencial enorme de Argentina, que siempre lo hemos desperdiciado, como dijo Patricia, pero que esta vez la pelota está picando ahí en el área para que Argentina tenga la chispa del desarrollo que se necesita, como la tuvo en su momento con la expansión de la frontera agrícola, ahora tenemos con la energía, el litio, el campo, un escenario muy positivo que si nosotros podemos ordenar la economía y ponerle a los actores de veto en su lugar, nos deja una gran posibilidad. Y yo creo que eso el mercado lo va a ver, lo va a valorar y lo va a pricear enseguida en el precio de los bonos. Esa es mi visión. Bueno, muchas gracias, Luciano. ¿Cómo estamos? Tenemos una pregunta más. No sé, Patricia, no la queremos. Para mí, yo me voy. Una y me voy. Dale. Para él. ¿Se queda Luciano un ratito? Sí. Luciano se puede quedar. Si no, ¿cómo? No, una para mí. Listo, perfecto. Si es... Y con esto por bueno. Okay. Patricia, creo que hay una pregunta que tenemos todos en la cabeza y es, nos parece fundamental, crítico, que haya una oposición consolidada y que tengan la posibilidad, digamos, de competir en esta nueva elección. ¿Cómo se puede hacer para que esa competencia interna dentro de Juntos por el Cambio no genere un daño autoinfligido, digamos? Bueno, en primer lugar nos pasó algo bastante inédito, y es que ha sido tan ausente el gobierno que nosotros, habiendo perdido las elecciones en el 2019, somos protagonistas políticos desde ese momento. Y hemos estado iluminados, no iluminados en el sentido de nosotros iluminados, sino iluminados por la prensa, por la sociedad desde ese momento. Y eso nos llevó también a tener un compromiso mayor al ganar las elecciones del 2021. Y hemos mantenido unidos nuestros bloques, hemos mantenido unida nuestra coalición, y todos los incentivos que tenemos es para la unidad de la coalición. Porque la coalición está para ganar las elecciones. Y entonces, lo que pasa es que cada palabra que uno dice en una competencia normal y democrática, porque así son las PASO, es tomada como una contradicción contra el otro. Entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a sacar los piquetes, al otro día dicen Bullrich contra Larreta porque va a sacar los piquetes. No, yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer. No estoy diciendo Claro, la comparación surge. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos dos elementos, como en un juego de sistemas, ¿no? Tenemos un sistema, que es el sistema de competencia en una PASO, y otro sistema, que es el sistema de unidad y de una coalición. El punto, digamos, cómo se juntan esos sistemas y dónde está el punto de convergencia, está en la unidad. A ver, el ruido de esta semana por el cambio de elecciones es un ruido demasiado fuerte para lo que pasó. Es la discusión de un distrito. El ruido sonó mucho más de lo que debería haber sonado. Para mí, yo dije lo que pensaba, para mí hay principios democráticos que son básicos, ¿no? Toda la teoría democrática, yo soy doctora en ciencias políticas, con lo cual tengo en ese sentido un fuerte conocimiento de la teoría democrática, plantea como base la estabilidad de las reglas electorales para cualquier sistema. Entonces, si nosotros decimos 14 gobiernos peronistas te cambian las reglas en el año electoral y nosotros decimos eso es una trampa, eso está mal, eso no se puede hacer, y después lo hacemos nosotros, yo tengo que decir, escúchenme, a ver, si nosotros somos distintos, nuestra calidad institucional no es per se, depende de nuestras acciones, ¿sí? En consecuencia, es un debate lógico hacerlo. Ahora, genera un ruido enorme. Ahora, que uno vaya a pensar
alguien vaya a pensar que puede haber una ruptura por un debate sobre un modo electoral en un distrito, digamos, yo lo pienso al revés. ¿Cómo evalúa la gente los principios que se están discutiendo en ese debate? Entonces, los principios no son técnicos. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con la boleta única, totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que me cambien las leyes electorales a 4 meses de una elección. Eso no, porque nosotros dijimos que no a los demás. Entonces, esos debates que parecen terminales, no son terminales. Ahora, la gente tiene que evaluar. ¿Qué quiero? ¿Un sistema de principios claros respecto a los temas que después tienen que ver con que estos principios van a la economía, estos principios van a la seguridad, estos principios van a todo? ¿O quiero acomodar las cosas a mi conveniencia? Bueno, es un debate. ¿Eso rompe una coalición? No, muestra modelos. Entonces, yo sinceramente no estoy preocupada por la posibilidad de una ruptura en Juntos por el Cambio. Para nada. Me preocupa que cada cosa que digamos, como estamos demasiado iluminados, suena demasiado fuerte. Ahora, la contradicción es que suena fuerte, ¿y eso qué significa? ¿Que apaguemos el debate? Entonces, ¿qué son las elecciones paso si apagamos el debate? Digamos, si somos todos lo mismo, tiremos la monedita a ver quién gana. No tiene sentido. Si mostramos cómo vamos a conducir el país, lo tenemos que mostrar. Entonces, tenemos ahí una contradicción intrínseca al modelo de primarias. Intrínseca al modelo de primarias. En las primarias se discute con los candidatos de tu propio partido. Entonces, como nosotros tenemos un sistema basado en el miedo, ¿no? De que siempre, ¿no? Parece que las películas en las que, viste que mataste al monstruo y cuando ya te vas, se va el héroe, ¿viste? Se va el héroe, mató al monstruo y de golpe sale de nuevo la mano del monstruo y te viene y te saca. Entonces, estamos con tanto miedo respecto a eso que dicen, por favor, no se peleen o no discutan. Ahora, las PASO es un debate democrático en el marco de una decisión que tienen que tomar los ciudadanos de a quién le van a dar la responsabilidad de tomar el hierro caliente de la Argentina. Así que quédate tranquilo, que no vamos a romper esto, pero escuchá bien las propuestas y la forma en que cada uno va a sacar adelante el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Si hay preguntas para Luciano, la despedimos a Patricia y hacemos las preguntas para Luciano. Si quieren y tienen preguntas para Luciano, las podemos ir haciendo. Si quieren levantar la mano, está a disposición para responder. Ah, perdón. Gracias. Perdón, no te veía, Hugo. Perdóname. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes. Yo trabajo en el sector agrícola y en agroindustrias, y hace 20 años que el sector no crece. Es uno de los impulsores más grandes, o sea, 7 de cada 10 dólares que se exportan a la Argentina vienen del sector agroindustrial. ¿Qué política específica tienen pensada para este sector? Bueno, qué bueno que se fue Patricia, sí, doy mi opinión y no la... No, digo en broma porque Patricia está muy apurada en bajar las retenciones al campo, y yo también, pero como a mí me toca el trabajo de equilibrar las cuentas públicas, estoy menos apurado que ella. Con lo cual te acabo de responder, creo, cuál es la orientación política que
que va a tener nuestro gobierno, creemos que básicamente hay que, como señala el campo, sabiendo que el campo ha puesto tanto en todos estos años, que al mismo tiempo sabemos que por un lado no le podemos pedir más, pero por otro lado tampoco le podemos pedir que le pegue un tiro en el pie al gobierno que quiere cambiarle las reglas de juego en el futuro, ¿no? Y entonces en ese equilibrio nos tenemos que manejar. Yo creo que hay que empezar con una eliminación total de todas las retenciones a las economías regionales y a los principales cultivos, con excepción de los que tienen un peso muy grande en la recaudación, que son trigo, soja y maíz, o soja, maíz y trigo en ese orden, a los cuales nosotros queremos darles una pendiente de reducción muy clara por ley, ¿no? Y sentarnos a discutir con el sector cuál es la pendiente de esa curva de reducción de retenciones, en qué plazo. Y creo que un sector tan importante para Argentina no solo va a reaccionar muy rápido a las señales, como ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sobre todo a la certidumbre de largo plazo, porque hacerlo por ley tiene un peso mucho mayor, porque obviamente después juntar las mayorías legislativas para dar vuelta a una ley, digamos, no es lo mismo que dar vuelta a un decreto, digamos, ¿no? Digamos, ahí los gobiernos se dan vuelta un poquito más rápido. Y creo que eso le va a dar una gran certidumbre al sector. Así que en eso vamos a trabajar, estamos convencidos que ese es el camino. Patricia está convencida de que los beneficios de una baja más rápida se van a ver muy rápido y que el beneficio neto recaudatorio va a ser muy bajo. Los economistas somos más escépticos, sobre todo los que tenemos que juntar los pesos para pagar las jubilaciones, pero creo que nos vamos a poner de acuerdo muy rápido con el sector para definir una curva que ponga al sector agroindustrial definitivamente a crecer y que deje de ser la gallina de huevos de oro a la cual matamos a lo largo del siglo pasado y que hemos matado en los últimos 10, 20 años, ¿no? A pesar de tener los mejores precios internacionales. Yo miro las cifras de precio internacional, no puedo creer. Las exportaciones, Macri se fue con 60.000 millones de dólares de exportaciones y el año pasado hubo 90.000 millones de dólares de exportaciones con Alberto Fernández. 50% de aumento, por eso no volaron por el aire antes. Este año tienen la sequía y vamos a ver cómo termina. Pero es un factor que nadie advierte. O sea, un país que se le aumentan 50% las exportaciones en 3 años, es un país que debería estar su presidente reelegido por el 80% de los votos, no con 100% de brecha cambiaria, 120 puntos de inflación y sin reservas en el Banco Central. Se dan cuenta el descalabro macroeconómico que ha hecho este gobierno, que fue el mismo que hicieron antes. Lo que pasa es que en aquel momento, veía los números, las exportaciones agrícolas entre 2003 y 2023, creo que ese es el dato que tengo en la cabeza, crecieron 245% en dólares. 245% en dólares. O sea, de 2003 a 2013 debe haber aumentado 150% en dólares. Entonces, claro, no se ve nada. Todo pasa debajo de la alfombra, digamos. Ahora, lo que tenemos que evitar, que es algo que Patricia dice, que no lo dijo ahora, pero que lo menciono, es no volver a utilizar ese boom que ahora podemos tener con el campo y con la energía para convertirnos en Nigeria, en lugar de ser Noruega. Porque los recursos naturales son el caldo de cultivo del populismo. Los recursos naturales son el caldo de cultivo del populismo, o sea que pueden convertirse en una bendición o en una maldición. Y en Argentina han sido una maldición. Entonces nosotros tenemos que quebrar el modelo político, que es lo que planteó Patricia. Por eso las retenciones también, digamos, tienen una razón política, la razón por la cual deben de ir desapareciendo hasta niveles mínimos, razonablemente bajos, de modo tal de que no sean un mecanismo de extorsión de los populismos para extraer esas rentas que vienen de inversión, de siembra directa, de 10.000 millones de dólares en una planta de licuefacción o lo que sea, digamos, rentas entre comillas, porque las rentas surgen de la nada, ¿no? De la inversión humana, de la inversión del capital y del esfuerzo humano, y se queden 20 años duplicando el gasto público. Digamos, eso es lo que no puede volver a pasar en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para eso. Siempre digo que las reformas económicas no dependen de leyes, ni de mayorías circunstanciales, ni de acuerdos de cúpula, dependen básicamente de su éxito.
de su éxito. Nosotros tenemos que hacer, por eso Patricia lo planteó, nosotros tenemos que hacer al principio de nuestro gobierno, poner las reglas de juego que nosotros creemos van a sacar a la Argentina de la decadencia. Y apostar a que esas reglas de juego funcionen, apostar a que los argentinos y los empresarios y los extranjeros crean en esas reglas, apuesten, creen empleos, empresas, exporten, inviertan, para que se vean los frutos, para que se vea, que el argentino empiece a ver que la economía, en lugar de retroceder, empieza a avanzar y que eso lo legitime en una elección y que no se cree otro gobierno hegemónico, pero que por lo menos el que venga siga con esa misma dirección. Eso le pasó a Chile, digamos, durante toda la restauración democrática, precisamente porque hubo un éxito, que fue la estabilización, lamentablemente, que la hizo Pinochet, pero que hubo una continuidad. Nadie me puede decir que las reformas de Chile surgieron de un consenso, ¿no? Del 70% de qué? Del 70% de la cúpula militar. O sea, surgieron de un líder dictatorial que hizo reformas que en aquel momento eran razonables desde el punto de vista de ordenar la economía y poner una economía de mercado, bla, bla, bla. Y después siguieron varias generaciones de gobierno hasta que tuvieron esta crisis, que es una crisis de la Edad Media, como llamo yo, de ingreso medio, como tuvo Francia con los chalecos amarillos, pero son problemas de ricos. Digamos. Nosotros tenemos problemas de pobres, tenemos problemas de país pobre, no problemas de ingreso medio, distributivo e ingreso medio. Pero bueno, ese es otro problema. Ojalá tengamos ese problema en algún futuro, dentro de 10 años. Entonces, esto me parece muy, muy importante porque lo que está en juego en estas próximas elecciones y en los próximos 10 años, no solo en estas elecciones, sino varias de las que vengan, es la Argentina que quiere ser Nigeria, taxar a estos sectores productivos para repartir planes en el conurbano, y la Argentina que quiere ser Noruega, que es aprovechar todo este potencial de divisas y de crecimiento para armar una sociedad moderna y progresista. Esto es lo que estamos poniendo en juego, me parece, en estas elecciones y las 2 o 3 que vienen. Gracias, perdón. Luciano, tengo una acá y después llevo el semáforo. Iba a decir. Hola Luciano, pertenezco al sector de los servicios públicos. ¿Qué piensan hacer con las empresas públicas? ¿Cuál de todas? Aerolíneas, AISA, etcétera. Bueno, es un conglomerado amplio. Las empresas públicas hoy pierden casi 0,7 del PIB. Había bajado muchísimo durante el gobierno de Mauricio Macri y creo que ahí va a haber que tomar decisiones importantes en términos de ver qué tiempo tenemos para la reconversión de esos déficits, ¿no? O sea, creo que Argentina va a llegar a una situación muy delicada en términos fiscales, inflacionarios, y habrá que ver qué tiempo de transición le damos a esas empresas públicas para que vayan a equilibrio, digamos, ¿no? Y de qué forma se hace eso. Entonces es muy amplio. AISA tiene más un retraso tarifario, tiene algunos problemas de eficiencia, pero por ejemplo Aerolíneas sí tiene un problema mucho más grave de eficiencia, está en un mercado competitivo, no es un mercado regulado. O sea que es muy amplio. Trenes es otra realidad, recién hablaba acá con un colega, 30.000 empleados, que por ahí trabajan mucho menos de los que figuran. Hay distintas realidades. Creo que ahí también va a haber que tomar decisiones audaces, sobre todo si uno no tiene tiempo para la gradualidad fiscal, digamos, ¿no? Pensá que Mauricio Macri se tomó 4 años para llevar el déficit de aerolíneas a $300 millones o menos, hoy está en 700, 800 millones de dólares, con lo cual nosotros no tenemos 4 años para eso. Quizá tengamos 4 meses. Entonces, bueno, ahí va a haber que amacarse un poquito en términos de todos poner una parte. Además Aerolíneas trabaja en un mercado competitivo, con ofertas alternativas, aeropuertos que han cerrado, que habrá que reabrirlos, etcétera, etcétera. Es una respuesta muy amplia, no me animo a dar, obviamente el déficit de las empresas públicas es una de las cosas que tenemos en mira porque es inmoral tener casi un punto del PBI, digamos, en déficit de empresas públicas, en muchos casos pagando altísimos sueldos que están muy por encima del sector privado, en industrias que el sector privado podría administrar razonablemente bien, cuando el Estado está haciendo mal la seguridad y la educación, que son las prioridades que puso Patricia. O sea, prefiero gastar 0,7 del PIB más en educación y en seguridad que en tener empresas públicas, por más que sean muy lindas, ¿no? Así que, digamos, también en eso me parece que nos va a guiar el pragmatismo. No venimos con banderas ideológicas, si tiene que ser sí o sí del privado. No, tiene que ser equilibrado, tiene que dar equilibrio
como mínimo, digamos, no se puede pagar con el IVA de la polenta, como se dice, los sobresueldos de Aerolíneas Argentinas, los 5 días de parking que hacen los pilotos, no hace ninguna otra aerolínea del mundo, o sea, el régimen especial. Eso es inmoral, realmente es inmoral, digamos, ¿no? Como es inmoral no pasar una reforma tributaria, una reforma laboral, cuando tenés millones de argentinos en la informalidad sin ningún tipo de derecho, que no pueden entrar al club de los formales. Es absolutamente inmoral no hacerlo, o sea, ya a esta altura, es un país que hace 10 años que no crea empleo en el sector privado. Hay cosas que hay que hacerlas, digamos, sí o sí, porque como dijo Patricia, si no lo hacemos, tenemos un riesgo de eclosión complicado. Yo, con esto termino, hago dos paralelismos históricos que dan bien por los números redondos, que es el año 75 fue el fin del populismo en aquel momento, con el Rodrigazo, digamos, veníamos el plan Gelbart, todo el 50-50, toda esa historia, y voló por el aire el año 75. El 2015 fue 40 años después el fin del populismo. Se agotaron los recursos, se agotaron las recetas. Y 2023 es 40 años después, 1983. Si el gobierno que llega no entiende que tiene que cambiar de raíz el modelo, termina una hiperinflación. No estoy diciendo que Alfonsín no lo entendiera. Su mandato era reconstituir las instituciones, el juicio a las juntas, que la democracia siguiera en la Argentina, enfrentar los levantamientos cara pintada. Tenía un montón de conflictos, digamos, los 13 paros generales de Saúl Ubaldini. Yo no estoy juzgando a Alfonsín en términos históricos. Digo, si el diagnóstico del que viene es emprolijemos lo que hay, terminamos en hiperinflación. No me queda ninguna duda. Ese es el riesgo de algunos diagnósticos, incluso dentro de Juntos por el Cambio, que sueñan con vamos a ordenar esto que tan mal no funcionó. Porque en realidad, si la brecha en lugar de 100 fuera 62, bueno, dale que va. Si el déficit fiscal no fuera 5, fuera 2,5, estaríamos mejor. No, no es así. El modelo colapsó, llegó a un final donde está, hace 10 años que no crece, está inflación, y va a seguir así en la medida que vos nos cambies las reglas de juego de un modelo que destruyó los incentivos a invertir, a exportar, a crear empleos y a buscar empleos. Porque la gente ya no busca empleo, pues prefiere quedarse en la casa subsidiada. Pobre además, subsidiada y pobre, no es que se queda en la casa contenta, se queda subsidiada y pobre. Si vos no cambiás ese modelo de raíz, terminás en hiperinflación. Porque como dice Machinea en uno de sus trabajos ahora sobre el plan austral, una de las razones del fracaso del plan austral fue que la economía no crecía. Y no crecía porque no hacía reformas estructurales, porque no se podía privatizar, el Estado seguía asfixiando al sector privado, había retenciones, había empresas públicas que eran recontradeficitarias, había ineficiencia regulatoria por todos lados, y la economía no creció. La estabilizaron un poquito, ajuste fiscal, monetario, la magia, como llamé antes, y la economía como que duró un tiempito, después vinieron los problemas fiscales, después la economía no crecía, sin crecimiento no se pueden arreglar nunca las cuentas fiscales, porque es medio un perro que se corre la cola. Entonces tenemos que hacer todo, y lo tenemos que hacer al principio para que rinda los frutos, no al final para perder las elecciones. Con eso termino, ¿no? Sí. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Muy amable por el tiempo que nos dedicó a las preguntas. No, muchísimas gracias a todos, gracias Luciano y gracias a todo el equipo. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.